presión y temperatura se ajustan muy bien a la ecuación general de los gases ideales. Aquí en esta diapositiva podemos ver graficados el comportamiento de diferentes gases reales y podemos comparar con la idealidad. En este caso, tenemos el cociente de la ecuación general de gases ideales, que PV es igual a nRT. Para un gas ideal, ese cociente es igual a 1. Entonces aquí tenemos lo que correspondería a la idealidad. Mientras que aquí podemos ver para gases como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, la diferencia que hay de su comportamiento con respecto a la realidad, ¿no? Vea esta diferencia. En el caso del dióxido de carbono está muy abajo, luego sube. Esta diferencia de la idealidad con respecto a la realidad la trabajamos con modelos matemáticos de ecuaciones de estado que hacen esa corrección entre la diferencia de la idealidad con respecto a la realidad. De esas ecuaciones de estado podemos destacar a la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Berthelot, la ecuación de Redlich-Kwong, ecuaciones viriales y el factor de compresibilidad. Todas estas son ecuaciones de estado que determinan el comportamiento de gases reales, dado que hacen ciertas correcciones a la ecuación de los gases ideales. Por ejemplo, tenemos a partir de la ecuación general, donde tenemos a los tres parámetros termodinámicos que son P, y T. Sin embargo, en esta ecuación la presión del gas se considera solo la que ejercen las moléculas, pero Van der Waals considera que la presión del gas es la que ejercen las moléculas con su choque entre ellas, más la que ejercen las moléculas al chocar entre ellas mismas. O sea, la presión que genera es la de las moléculas chocando con el recipiente más la de las propias fuerzas entre ellas. Y esa presión de las fuerzas intermoleculares, la define como el cociente de las moles por una medida de las fuerzas intermoleculares, que es el parámetro A, moles al cuadrado por este parámetro A, entre el volumen al cuadrado. Entonces esa es la presión que considera Van der Waals que ejercerían las fuerzas, las moléculas al chocar entre ellas mismas. Y también otra corrección que hace es al volumen. En el caso de la ecuación general, este volumen corresponde al volumen del recipiente, que lo consideramos como el volumen del gas. Sin embargo, Van der Waals considera el volumen real disponible para el que el gas se comprima o se expande, restando del volumen del recipiente el volumen que ocupan las N moléculas del gas. Entonces, con esas correcciones, sustituyendo en la ecuación general, te quedaría que la presión, que es la que ejercen en el recipiente, más las fuerzas atractivas, por el volumen disponible para la compresión o expansión del gas, pues eso sería igual a N por R. Y así se entiende cuando está dado al análisis. Aquí, como pueden ver en esta ecuación, tenemos los parámetros termodinámicos con las correcciones derivadas de la idea de fuerzas intermoleculares y el volumen de las moléculas.
tenemos por litro cuadrado de mol cuadrada, y B es el volumen de las moléculas cada milímetro de un volumen molecular. Estos datos de A y B se encuentran reflejados para gas real. Puede buscar el gas y determinar los valores de A y B. Sin embargo, recuerden que estas tablas están en la área de referencia del sistema internacional. Ahí habría que estar haciendo la comparación correspondiente. También podemos evaluar los valores de A y B con estas ecuaciones, donde para calcular A necesitamos conocer la definición crítica del gas y también para calcular A y B. En el caso de las fuerzas termomoleculares, una medida de las fuerzas, A es igual a 27 veces la constante de los gases R al cuadrado por la temperatura crítica del gas al cuadrado entre 64 veces su presión crítica. Mientras que para B, este será igual a la constante R por la temperatura crítica entre 2 veces la presión crítica. Finalmente también necesito los datos críticos. Esos datos críticos, bueno, los debe tomar de tablas. Los debe tomar de tablas. Aquí yo tengo una copia de una tabla que saqué del libro del Perry, Manual del Ingeniero Químico. Y aquí vamos a ver sustancias y sus valores críticos, tanto de temperatura como presión, inclusive aquí trae un valor de densidad, nada más que no se ve muy bien, esta tabla está muy pequeña. Pero bueno, por ejemplo, aquí va a encontrar datos, por ejemplo, para el cloro, su presión crítica es de 76.1 atmósferas y su temperatura crítica sería de 144 grados centígrados. O sea, como ves, están tabulados. Entonces necesito que traiga estas datos a la mano, su tabla de constantes o su tabla de valores de constantes para Van der Waals, ¿no? Sí, dígame por ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Sí, yo, profesora, donde puso que A equivale a 27R cuadrada T C cuadrada, ¿la C qué sería? ¿Una constante? No, es la temperatura crítica. Okay. Es la temperatura crítica. Ok, gracias. Son las literales. S es la temperatura crítica. Es la máxima temperatura en la cual se comporta como gas. Y PC es la presión crítica. Que esos datos forzosamente uno los tiene que obtener de tablas porque son específicos para cada gas. Lo mismo los valores de A y B, bueno, pues son específicos para cada gas. Entonces, bueno, esta es la ecuación de estado y el manejo, pues, es el que hemos venido haciendo con general. Aquí podemos evaluar la presión, el volumen, la temperatura, las moles, etc. Otra de las ecuaciones de estado que vamos a ver es la que implica a factores de compresibilidad, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues la ecuación de estado de Van der Waals. El índice de separación que tenemos del comportamiento ideal con respecto al real se conoce como factor de compresibilidad, es lo que mide Z, esa separación entre la idealidad y la realidad. Y Z viene definido por el cociente de PV de nRT. Entonces, para un gas ideal, Z tiene un valor de 1, dado que PV es igual a nRT. Pero para un gas real, Z va a ser diferente de 1. La utilidad de la ley de los estados correspondientes pues está en el hecho de que en una sola curva, que se llama carta generalizada de compresibilidad, se pueden determinar los valores de Z para cualquier gas, si se conoce la presión reducida y la temperatura reducida del gas. Estos datos reducidos pues, resultan el cociente de la presión del gas entre su presión crítica, me daría la presión reducida, y la temperatura reducida pues es la temperatura del gas entre su temperatura crítica.
Entonces aquí para calcular Z, además de los datos críticos, de la tabla de constantes críticas, también necesito esa gráfica que se llama carta generalizada de compresibilidad, que es esta. Esta es la gráfica donde vamos a medir el factor Z. Z se encuentra del lado izquierdo, ¿verdad? Aquí en la línea de las ordenadas, y aquí en las abscisas, por ejemplo, podemos ver la presión reducida, y las curvas corresponden a la temperatura reducida. Entonces aquí para leer Z, para calcular el valor de Z, aquí necesitamos un buen ojo, ¿verdad? Porque esto es a ojo. Así que como dicen ahí, a ojo de buen cubero, vamos a leer la Z, ¿no? Para ello, bueno, necesito calcular los datos reducidos. Y entonces con los datos reducidos, usted busca aquí horizontalmente el dato de presión reducida. Supongo que tenemos una presión reducida de 3 y una temperatura reducida de 1.2. Con estos datos, déjenme anotarlos por aquí. Una presión reducida que nos dirá de 3, por ejemplo, ¿no? Son datos, estos ejemplos. Una temperatura reducida de 1.2. Entonces me voy a mi gráfica y aquí encuentro 3, subo toda la línea de esa presión hasta cortar la curva de 1.2, que sería esta curva, y ahí leo a la izquierda, me voy siguiendo la curva, la línea, perdón, y ahí voy a leer el dato de Z, que en este caso podemos ver que Z vale 0.55. Así es como se obtienen los datos del factor de compresibilidad Z, que es el que mide esa diferencia, ¿no? Ese índice de separación de la realidad con respecto a la idealidad, ¿no? El manejo de la ecuación pues es muy sencillo. Una vez que tengo el valor de Z, bueno, pues lo trabajo como calculaba yo los demás parámetros termodinámicos, ¿no? De aquí me quedaría como que PV es igual a ZNRT. ¿Sí? Aquí nada más hay que tomar en cuenta ese factor Z, esa compresibilidad. Claro, también hay gráficas para cada gas, ¿eh? Hay una gráfica para el hidrógeno, otra para el oxígeno. Pero bueno, esta se llama generalizada porque me sirve para cualquier gas, no es particularmente para uno solo. Aquí lo único que necesito pues, es tener los datos de presión reducida y temperatura reducida del gas. Y la siguiente ecuación, Berthelot, esta ecuación de estado también determina el comportamiento de los gases reales y hace una pequeña corrección aquí a la ecuación general de los gases, también con la introducción de una corrección que está en este pequeño corchete, que no es tan pequeño, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace la corrección de la ecuación general. Aquí Berthelot también considera a los datos críticos del gas, temperatura crítica y presión crítica. En la corrección que hace la ecuación deriva de la diferencia entre la realidad y la idealidad. Esto va a ser igual a 1 más 9 veces la presión por la temperatura crítica, entre 128 veces la presión crítica por la temperatura, por 1 menos 6 veces la temperatura crítica al cuadrado entre la temperatura. Todo ese corchete, bueno, es lo que corrige nuestra ecuación general, donde P, B y T tienen el mismo significado que la ecuación general, solamente que aquí hacemos uso de datos reales, como son los datos de presión y temperatura críticos.
La ecuación de Berthelot es una ecuación muy exacta cuando se busca determinar masas o masas moleculares de gases reales. La ecuación de compresibilidad se recomienda usar cuando se trabajan con presiones muy altas, justamente más para buscar la seguridad y haciendo la corrección. Y la ecuación de Van der Waals, bueno, es muy exacta también cuando tenemos gases en bajas condiciones de presión y temperatura. Entonces, bueno, pues ya tienen 3 nuevas ecuaciones para su formulario, que sería la ecuación de Berthelot, la ecuación de Van der Waals y la ecuación de compresibilidad Z. Por lo pronto vamos a utilizar esas ecuaciones para ver el comportamiento de gases reales. La aplicación, bueno, pues es sencilla, no es muy complicada, nada más que pues ahora son ecuaciones un poquito más elaboradas, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos un ejercicio que dice: empleando el factor de compresibilidad Z, determine el volumen de 10 moles de metano a 100 atmósferas y 0 grados centígrados. Entonces, bueno, pues aquí ya tengo mis datos de temperatura, que es de 273 Kelvin, la temperatura crítica, que es de 190.5 Kelvin. Y eso es igual a 1.43. Ahora para la... hacemos lo mismo para la presión reducida, que va a ser igual al cociente de la presión entre la presión crítica. Esto es en atmósferas, ya le puse de más, entre 45.8 atmósferas. Y con esos datos nos vamos a la gráfica. 2.18 y 1.43. Y cuando le para Z. Pues que aquí está la curva de 1.43.
2.4 y por aquí está el 2.18 más o menos. Entonces subo recto, usted usa su cuadrada, voy a cortar por ahí. Oleo por acá y nada más quedaría Z. Sería como punto 79, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Entonces con ese valor, bueno, pues ya podemos calcular el volumen, que es lo que buscamos aquí. Sí, el volumen, perdón, aquí me equivoqué, son moles. Entonces tengo que ver. Sí, dígame. Disculpe, ¿de dónde sale el 0.69? De la gráfica. Ahí dice Bien. de gráfica. De su gráfica, de su carta, va a leer con ese dato de presión reducida, temperatura reducida, lee Z. Ah, ok. Ok. Esa gráfica también ya la tomamos, nos vamos a ir con la que nos dijo que investigáramos, ¿verdad? Sí, espero que sí la haya traído. Sí, gracias. Muy bien, entonces, así es, vamos a calcular nuestro factor de compresibilidad de gráfica con datos de presiones y temperaturas reducidas. Y una vez que tengo ese valor, que obviamente pues va a ser diferente para cada equipo, pues vemos diferente, ¿no? Entonces ya calcularíamos el volumen. Que es, bueno, pues ese valor que tendríamos de Z por N, y son moles, por R, obviamente R pues en atmósferas litro, por la temperatura Kelvin entre la presión. Y eso nos da el volumen. Bien, ¿qué volumen le da? 1.7695. Muy bien.
Entonces, más o menos así es como se maneja el factor de compresibilidad Z. El valor de Z siempre lo va a obtener de su carta, de su gráfica. Y esa gráfica, bueno, la tiene del manual del ingeniero químico. Aquí tengo el problema resuelto con el dato del libro. El libro me dice que tiene un valor de 0.783. Es muy aproximado al que nosotros calculamos de 0.79, ¿no? Como le comento, varía de cada ojo. De un ojo a otro, pues va a variar ligeramente Z. Aquí en el manual va a encontrar una tabla muy completa de conversiones de unidades, de su carta generalizada, de sus datos críticos, de las constantes A y B de Van der Waals, por ejemplo. A veces las toma usted de internet, pero luego en internet no trae todos los gases, o sea, trae poquitos. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Se ve. Calcular mediante la ecuación de Van der Waals la presión a que se encuentran 2 moles de amoníaco que ocupan un volumen de 5 litros a 27 grados centígrados. Entonces, bueno, aquí me están diciendo que ocupa la ecuación de Van der Waals. Analizando, reviso que los datos son la cantidad de gas de 2 moles, el gas amoníaco ocupa un volumen de 5 litros a 26 centígrados, que eso es igual a 300 Kelvin. Y bueno, no sé qué es el amoníaco, me voy a tablas y busco los valores de A y B de Van der Waals para el amoníaco. Entonces encuentro que para A es 4.17 atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrado y B es del 0.0371 litros sobre mol. Estos, bueno, si no tienes estos datos de constantes A y B, debe de calcularlos, pero no tendría los datos críticos. Entonces, la ecuación de Van der Waals dice que la presión más n cuadrada sobre A de volumen cuadrado por el volumen menos entre las n moléculas, n por B, es igual a nRT. De aquí vamos a despejar a la presión, que bueno, como no aparece aquí en el otro lado del producto, fácilmente la puedo despejar pasando a esto que está dividiendo, multiplicando lo paso dividiendo, y esto que suma lo paso restando. Entonces me quedaría que la presión sería igual a nRT entre el volumen menos nB menos n cuadrada por A entre B cuadrada. Como ya tengo todos los datos, los sustituyo y calculo para la presión. Entonces sería N, que son 2 moles, por R en atmósfera litro, por la temperatura del gas, entre el volumen menos N por B, que es 0.0371 litros sobre mol, menos N cuadrada por A, que es de 4.17 atmósfera litro cuadrado sobre mol cuadrado, entre el volumen al cuadrado. ¿Y eso cuánto le da, por favor? ¿Qué valor de presión nos da?
Profesora, Dígame, disculpe, ¿de dónde sacó a Iber? ¿de tablas? La clase pasada le dije de favor que trajera sus tablas de constantes A y B, su tabla de constantes críticas y su carta generalizada para trabajar estos datos. Aquí vamos a escribirle. De tablas. Entonces eso nos da una presión de 9.3 atmósferas. Aquí revise, por favor, hay que hacer siempre un análisis de unidades. Aquí estas moles se van con estas moles. Estos Kelvin. Aquí estas moles con estas moles. Aquí litros con estos litros. Aquí tengo mol al cuadrado con esta mol al cuadrado. El litro cuadrado con ese litro cuadrado. Y me queda atmósfera menos atmósfera. Que es igual a las atmósferas. Está la presión en atmósferas. Bien, pues vamos a hacer otro. Bueno, entonces, pero aquí tengo que buscar los datos críticos. Y aquí me faltó anotar los datos críticos, ¿verdad? Tengo de tabla. ¿Cuánto vale la temperatura crítica? ¿Cuánto vale la presión crítica del cloruro de metilo? De 143.1 y de 65.8.
A ver si es cierto. 143.1 y 65.8. Muy bien. Entonces aquí es 9 por temperatura crítica, que es de 416.1 Kelvin, por la presión, que es de una atmósfera, entre 128 veces la presión crítica, que es de 63.8 atmósferas, por la temperatura, que es de 273 Kelvin. Pero eso multiplica a 1 menos 6 veces la temperatura crítica al cuadrado, que es de 416.1 Kelvin, entre la temperatura al cuadrado. Permítanme un segundo mientras hago.
Yeah. Unknown Brain. Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Muy bien, entonces le dio cálculo, este pequeño cálculo, ¿cuánto nos da? Profesora, a mí me salió menos 703.36. Hay que revisar esa operación, ¿no? Que no hay pesos moleculares negativos. Y bueno, el cloruro tampoco pesa tanto, ¿no? 51.25. Ok, a ver quién da menos. A ver, hágala, revise bien, porque a mí me da otro valor. A ver quién nos da más o quién nos da menos. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what
Profesora, a mí me dio 51.662. Ok, a ver, otro valor. 662. Mm, Por aquí le había puesto 426, es 416, por favor, corríjamele. Sí, se le cambió, profesor. Ve que hice el cambio. Ujú. Maestra, ¿Sí? ya, bueno, ya lo volví a hacer la operación y me dio 50.56. Ese sí me gusta. 50.56, muy bien. Muy bien. Este sería nuestro valor con la ecuación de Berthelot. Ahora comparémoslo con el obtenido a partir de la tabla periódica. A partir de la tabla periódica, bueno, pues el peso molecular del cloro de metilo sería igual a la suma del peso atómico del carbono más 3 veces el peso atómico del hidrógeno más el peso atómico del cloro. ¿No? Esto es, el peso del carbono es 12, el hidrógeno es 1 por 3 son 3 y el cloro 35,5, eso me da un peso de 50.45. Comparado con el que acabamos de obtener, 50.45, pues muy, muy semejante, muy exacto, ¿no? Tenemos este peso, que es el peso real, digamos, el de tabla periódica, y el obtenido con Berthelot. Entonces, como ve, este Berthelot es muy preciso en cuanto a cálculo de pesos moleculares se trata. Aquí nomás el manejo a veces de la ecuación es el que resulta un poquito bromoso, pero recuerde que todo este producto multiplica este cociente y luego hace la suma, que sería la corrección de la realidad con respecto a la idealidad. Entonces, pues sí, vemos que es muy parecido, ¿no? Maestra, ¿podría subir tantito eso del... por favor, gracias. De nada.
Muy bien, ¿alguna duda, pregunta sobre la aplicación de estas ecuaciones? Bueno, con esto estaríamos terminando la segunda unidad. Pero vamos a hacer otro ejercicio más, aunque ahorita ya estamos en tiempo. Ok, bueno, vamos a dejarlo para el lunes. Nos quedamos hoy con esto. Necesito, por favor, que tenga a la mano sus tablas de constantes críticas, su carta generalizada y su tabla de constantes A y B, o bueno, con las constantes críticas puede calcular A y B. Sí, la próxima clase vamos a hacer otro ejercicio de aplicación de estas ecuaciones de estado.